Bendiciones, mis grandes, amados hermanos en Cristo. Amén. Escogidos de Dios Padre desde antes de la fundación del mundo para que diéramos testimonio del poder de la cruz de Cristo. Amén. Esta cruz, la cruz de Cristo, es locura para los que se pierden y es sabiduría de Dios, poder de Dios para nosotros, para los salvos, para sus hijos. Amén. Para sus escogidos. Aleluya. Pues bienvenido una vez más al Ministerio Teológico Internacional La Mente de Cristo. Estamos aquí por la soberanía de Dios, por su voluntad. Amén. Pues vamos a clase, hermano. En las dos clases pasadas, es decir, las anteriores, hemos recordado o aprendido que en la palabra de Dios no hay pastores ni pastora. Así que deje a las hermanas tranquilas, ¿ok? Sino líderes llamados ancianos, obispos, diáconos y ministros. Amén. El título de pastor, esto lo estoy recordando de nuevo. Acuérdense que yo soy un poco repetitivo en las cosas, ¿verdad? Así aprendo yo más también, ¿verdad? El título de pastor se le da en la palabra de Dios, en tu Biblia y en la mía, a Dios Padre y al Hijo. Amén. Dios Padre ni el Hijo le ha dado este título a ningún hombre sobre esta tierra. No se lo ha dado a ninguno. Busquen su Biblia para que ustedes vean. El mejor momento que tuvo Cristo para darle este título a alguien fue en Juan capítulo 21, versículo 15. Miren esto. Jesús le da una orden a Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. Estas palabras de Jesús, Pedro las hubiera tomado muy fácilmente para autodenominarse pastor junto con los demás discípulos, ¿verdad? Esto es una buena ocasión. Si Cristo me dice a mí, apacienta mis ovejas, digo, bueno, entonces yo soy un pastor. No, ellos no hicieron eso. La pregunta buena sería: ¿por qué ninguno de ellos se dieron este título? Se quedaron como apóstoles, como obispos, como ya les dije antes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Hay una sola respuesta, por lo menos yo tengo una sola respuesta para todo esto. Ellos sabían que este título, que solo le pertenecía a la deidad, y por temor al Padre y al Hijo no se autodenominaron pastores, ni tampoco se lo acreditaron ellos a los demás líderes. Nunca lo utilizaron, ¿ok? En la clase pasada vimos que este título fue introducido en la iglesia cristiana, evangélica, protestante, por Juan Calvino y otros reformadores. A raíz de la división de la iglesia católica romana, ahí entra la historia de un monje llamado Martín Lutero. Ustedes han visto esa película, ¿no? Está muy hermosa esa película. Es una historia de cómo Dios levantó a este hombre, a este monje, dentro de la cuna misma de la iglesia católica apostólica romana, y la dividió por todas las cosas malas que estaba haciendo esa iglesia en esos años. ¿Ok? Las 95 tesis, es como se llama así. 95 protestas, 95 reformas que este monje llevó a la iglesia católica. ¿Ok? Católica, apostólica, romana. ¿Ok? Ahora, este nombramiento apresurado y con escasa teología trajo como consecuencia errores doctrinales dentro de la iglesia del Señor hasta hoy. Seguimos con esos errores, ¿ok? Ya que en dicha iglesia no existen ovejas tampoco. No hay pastor, no hay ovejas, sino hijos de Dios, hermanos fieles, santos, escogidos, amados. Así es como nos llama el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, del 11 al 18. A los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad les dio de ser hechos hijos de Dios, no ovejas. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ok?
Y si hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo, no ovejas. Cuando Dios en su palabra hace una analogía, es decir, una semejanza entre una oveja y una persona o varias personas, se está refiriendo a su pueblo escogido terrenalmente, es decir, a su pueblo Israel. Dios asemeja a su pueblo de Israel a una oveja por las características y cualidades que tiene estos lindos animalitos. Estos animalitos son medio tontos, no es verdad, no es mentira, débiles, tercos, indefensos, no tienen defensa alguna fuerte para contrarrestar algún ataque. Son presas fáciles para sus enemigos, se asustan por cualquier cosa, son testarudas, ¿ok? Si tú te sientes así como una oveja, no has nacido de nuevo, mi hermano. No me digas que eres una oveja. Ninguna de las ovejas del pueblo de Israel heredó ni heredará el reino de los cielos. Ninguno lo heredó. Juan capítulo 3, versículo 3, mira en esto. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, no puede ver el reino de Dios. Estas palabras del Maestro Jesús se las dijo a una oveja del pueblo de Israel, miembro del Sanedrín, maestro de la palabra de dicho pueblo. Ustedes recuerdan quién es Nicodemo, ¿verdad? El gran Maestro Jesús le dijo a Nicodemo, si te quedas como una oveja, que eres lo que eres ahora, no entrarás en el reino de Dios. Porque solo los hijos, los nacidos de nuevo, somos los que ya estamos, estoy hablando en pasado, en el reino de Dios. Seguimos en este capítulo, miren esto. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, de nuevo se lo repitió a esta oveja, que el que no naciera de agua y del Espíritu, es decir, el nuevo nacimiento, no puede entrar en el reino de Dios. No puede Nicodemo entrar como una oveja. Tienes que haber nacido de nuevo, Nicodemo. Si tú, mi amado, te sigues creyendo con esto que te estoy diciendo, oveja y no un hijo de Dios, no has entendido ni estás viviendo el privilegio de un hijo de Dios. El pueblo de Dios hoy se ha conformado, miren esto, y le agrada más que lo llamen oveja y no que le den el título divino de hijo de Dios, ya que sentirse como una oveja se siente mejor en su confort sedentario espiritual, de recibir y pedir nada más. Ellos están ahí como una oveja, pidiendo nada más, pidiendo y recibiendo todo el tiempo. Y no quieren sentirse como hijos de Dios, porque este título en nosotros provoca responsabilidades, dedicación y tiempo para Dios y para su reino. Pensar, enseñar y actuar como una oveja, no como un hijo de Dios, estamos minimizando la cruz de Cristo. Es verdad. Y estamos renunciando al puesto y al nivel que Dios Padre nos regaló por medio del perfecto sacrificio de su Hijo, que nosotros lo alcanzamos por medio de la fe que nos fue dada. Amén. Minimizamos, le quitamos importancia a esto, a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo, si nos quedamos en nuestros pensamientos como ovejas. A la luz de la palabra, después de reconocer esto, de que somos hijos y no ovejas, desobedientes y tercas, podemos entender que nuestro Señor Jesús tampoco es el pastor de la iglesia de hoy. No. Miren esto, ya Jesús, después de su sacrificio, tomó otro nivel delante de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, de servidor, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, por todo esto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Este pastor, después de este sacrificio, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Es decir, ya dejó de ser pastor. Ahora tiene un nombre sobre todo nombre. Ahora al Padre le plació tanto el sacrificio de su Hijo, que ahora, según la última revelación que Jesús le dio al hermano Pablo
de Tarso en el cielo, este Jesús ya dejó de ser pastor de su iglesia, como tampoco nosotros somos ovejas. Mira esto ahora también. Si no te has convencido por estos versículos, voy a darte esto. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Que donde esté la cabeza esté el cuerpo, y donde está el cuerpo está la cabeza. Cristo y nosotros, la iglesia, formamos un solo cuerpo, no hay dos. No hay un pastor y ovejas, no, es un solo cuerpo. Efesios capítulo 1 del 22 al 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo se siente pleno en su iglesia, en su cuerpo, no en sus ovejas, ¿ok? Es decir, a la luz de la palabra y por medio de esta revelación, tenemos claro que Jesús y nosotros, la iglesia, estamos juntos en los lugares celestiales y estamos también aquí en la tierra, ¿ok? Imposible que un cuerpo viva y se desarrolle aparte de la cabeza, y que la cabeza viva o se desarrolle aparte del cuerpo. No puede ser, hermanos. Estamos juntos, formamos un solo cuerpo. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículo 6. Y con él nos resucitó, miren esto, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos sentó, está hablando en pasado aquí, no está hablando en presente. Ahora, resumiendo este estudio, hoy tú y yo no somos ovejas, sino hijos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Hay un mayor compromiso aquí. Somos la luz de este mundo. Somos la sal, es decir, lo que preservamos este mundo. Guste o no le guste a alguno de tantos hermanos como hermanas, la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros, no siendo ovejas, juzgaremos al mundo y a los ángeles. 1 Corintios capítulo 6 del 2 al 4. Si vamos a juzgar al mundo y a los ángeles, no va a ser como ovejas. Tenemos que ser como hijos de Dios, ¿verdad? Como linaje escogido, como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, pueblo adquirido por Jesús para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Primera carta del hermano Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué les parece esto, hermano? Tanto nosotros como Jesús, a Dios Padre le plació tanto el sacrificio de su Hijo, que a Él lo reconoció hasta lo sumo, pero a su iglesia no la dejó aparte. Lo pegó, por decir una palabra, a Jesús, a su cuerpo. Y ahora la iglesia y Jesús es un solo cuerpo. No hay dos. No hay dos. Aquí hay una mayor revelación que la que recibió el pueblo de Israel, siendo oveja a Jehová, a Dios. El pastor está en un lugar y las ovejas están en otra. ¿Sí o no? Están separados. Pero el pueblo de Dios hoy no. Estos errores teológicos han traído malas y feas doctrinas en la iglesia. Y llegará el momento que haya que rectificar todos estos errores que cometieron nuestros hermanos teólogos en los años aquellos. ¿Verdad? Dios sigue hablando, no se ha callado la boca. Sigue dándole luz a su palabra en otros, en ustedes, en mí, en otros. Así que bendito sea nuestro Dios, hermano. Que sigan pasando una linda tarde, hijos de Dios. Aleluya. No hay un mayor regalo que en este mundo. Yo me siento muy bien siendo hijo de Dios. Aleluya.